¿Alguna vez te has sentido como en una cueva? La cueva en el antiguo Medio Oriente era símbolo de aislamiento, de separación, de marginalidad. Solía utilizarse como resguardo de los parias, los sin hogar, como los leprosos, en general los socialmente impuros, pero también los endeudados y los desesperanzados. Incluso se utilizaba como baño público. Y ese fue el lugar elegido por el profeta Elías al llegar al monte Horeb luego de 40 días de caminata. Tal elección seguramente por el estado emocional en el que se encontraba. Pero leamos cómo el escritor sagrado describe este momento en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 9 y hasta el 18, en la versión Reina Valera de 1960. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cómo el Señor saca a una persona de su cueva emocional, de su encierro espiritual, de su estado de estancamiento? Lo primero que hace es escucharla, descubrir lo que hay en su corazón, favorecer la catarsis, la liberación de lo que cree saber, incluso cuando no sea del todo cierto. Este fue el caso del profeta, quien expresa lo que siente ante la apostasía del pueblo, pero también lo que teme al creer que estaba solo en su lucha y que su vida estaba en peligro. El Señor quiere escucharnos, por eso la oración es una interlocución donde abrimos el corazón, pero también escuchamos la voz de Dios. Lo segundo que hace el Señor es invitarlo a la experiencia de un encuentro con Él, y para ello fue menester sacarlo de la cueva, pues este estado lleva a las personas a la autoconmiseración, a verse como víctimas perpetuas, a encerrarse en sí mismos y en lo que dicen creer. Lo que hace el Señor con la fuerza de la creación es apartarlo de las palabras de Jezabel que lo mantenían abrumado, palabras que habían capturado su atención, y dirigirlo hacia el poder de Yahvé. La pretensión de los fenómenos naturales, viento, terremoto y fuego, era servir de teloneros para la intervención de Dios, una especie de sacudón para sacar al hombre de su abatimiento, para que supiera que por encima de estas poderosas manifestaciones estaba Dios y que no tenía nada que temer. Y lo tercero que hace el Señor es hablarle, y lo hace a través de un silbo apacible, para que se escuche bien, para que no tenga distracciones, para que la única voz que escuche sea la de Dios. La voz de Dios lo hace salir del encierro, lo hace proceder con reverencia, y se escucha una vez más la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta fue exactamente la misma que dio al principio. Es allí donde el Señor coloca cada cosa en su lugar, básicamente coloca todo en perspectiva, la cual había perdido por su atención eclipsante a las amenazas de Jezabel. La palabra de Dios le da dirección, la cual había perdido, lo envía a devolverse por donde venía. La palabra de Dios le da propósito y le da 3 tareas importantes a realizar: ungir 2 reyes y a un profeta.
Y finalmente la palabra de Dios le manifiesta la verdad y tumba por delante la mentira que había creído, que era el último profeta, olvidando incluso el impacto de su misión en Carmelo. El Señor le confirma que hay 7,000 personas que no se han doblegado ante Baal. ¿Cuántas mentiras hemos dado por ciertas, las cuales nos han sumido en preocupación, en crisis, en depresión? Pues es la palabra de Dios la que se encarga de aclarar y con la verdad poner en evidencia la mentira. Queridos, si alguno está como en una cueva, sepa que solo Dios, con su bondadosa intervención, es capaz de sacarnos de allí y mostrarnos como al profeta que sí hay vida después de la cueva. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una breve oración? Señor, seguramente muchos de los que me están escuchando se han sentido como en una cueva, encerrados, estrechos, sin salida, preocupados por el mañana. Pero confiamos que así como guiaste, interviniste en la realidad del profeta, lo puedes hacer con la nuestra. Confiamos en que tú tienes un propósito con nosotros más allá del momento que estemos viviendo en esta justa situación, Señor. Te damos gracias por esta palabra, en tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir el podcast y seguimos aquí en Razones para Vivir. Bendiciones y chao.